Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con 2 agujas paso por paso esta linda chaquetita. Se puede tejer con agujas rectas o con agujas circulares y está bien fácil de tejer. Se puede tejer también para niños y niñas. La que vamos a tejer en el paso a paso es para 9 a 12 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde 0 a 3 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. En la caja de descripción que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el pantaloncito o un gorrito para completar el conjunto. Ahora, para tejer la chaquetita de 9 a 12 meses, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para este tamaño van a necesitar un total de 124 gramos. También van a necesitar 5 botones de 14 milímetros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más lana o menos. Ahora recuerden que al final del tutorial siempre están las medidas. Así es que sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este suétercito yo voy a usar estas agujas de 4 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Ahora, este es el suétercito que vamos a tejer. Esta es la versión que hice en inglés. Lo vamos a hacer exactamente igual. La única diferencia está en que este suétercito es para 3 a 6 meses y usé unas agujas de 3 milímetros. También al final del video, cuando ya terminemos de tejer el suétercito, les voy a dar las medidas del suétercito ya terminado. Así es que aquí, para empezar, lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Aquí vamos a montar un total de 69 puntos. A mí me gusta usar las 2 agujas. Si ustedes están usando agujas rectas, pueden poner las 2 agujas o ayudarse usando otras agujas del mismo tamaño o un poquito más pequeñas. No pasa nada. Lo importante es de que la primera vuelta nos quede bien suelta. Yo me voy a ayudar con estas agujas. Estas agujas son un poquito más delgadas, son de 3.5, pero como les digo, no pasa nada. Lo importante es de que la primera vuelta quede un poco suelta. Así es que aquí les voy a mostrar cómo montar los puntos. Ustedes pueden usar cualquier otro método, el que más les parezca. A mí me encanta este método de cómo montar los puntos porque la primera vuelta queda bien suelta. Así es que aquí vamos a enrollar así la lana en las agujas 20 veces. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Lo vamos a doblar una vez, tengo para aproximadamente 40 puntos. Lo doblamos una vez más, tengo para 60 puntos y lo voy a doblar una vez más para tener aproximadamente para 80 puntos. Nada más necesito montar 69. Es mejor que nos sobre y no tener que hacer esto de vuelta. Así es que aquí vamos a hacer un nudo y vamos a meter las 2 agujas. Así. Miren, esta es la lana que acabamos de medir y esta aquí viene del ovillo. Metemos el dedo así y abrimos la lana, la agarramos de esta manera. Vamos a irnos de izquierda a derecha jalando una lazada, miren así. Les repito, si ustedes quieren pueden usar cualquier otro método. Lo importante es de que esta primera vuelta les quede suelto para que el cuello no quede muy apretado. Así. De esta manera yo voy a continuar hasta tener un total de 69 puntos. Continúen, nos vemos al final. Ok, terminé de montar los puntos, tengo 69. Ahora aquí al final vamos a amarrar para que este último punto no se nos vaya a abrir. Ahora, lo primero que vamos a hacer es el cuello, así es que vamos a hacer estas vueltas aquí. Así es que con mucho cuidado vamos a retirar la segunda aguja que teníamos ahí. Y aquí tenemos los 69 puntos y vamos a empezar, miren. Para empezar y hacer la primera vuelta del cuello, aquí voy a tejer 2 puntos al derecho.
1 y 2. Ahora el punto que sigue lo voy a tejer al revés. Y luego un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés. Y ahí está. Así es como vamos a continuar hasta completar esta primera vuelta del cuello. Un derecho, un revés. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Tengo los últimos 2 puntos. Este punto está al revés, así es que voy a tejer un derecho y el último al revés. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta del cuello. Tengo 69 puntos. Ahora para la vuelta número 2, aquí voy a deslizar el primer punto sin tejer y luego voy a trabajar los puntos como se presentan. Este punto que sigue está al revés, así es que lo tejo al revés. El que sigue está al derecho, lo tejo al derecho. Así es que un revés, un derecho, un revés, un derecho. Y así voy a continuar hasta completar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Me hacen falta 2 puntos. Tejer un revés, un derecho. Y ahí está la segunda vuelta. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3 del cuello. Voy a deslizar el primer punto sin tejer y vamos a trabajar los puntos como se presentan. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y así hasta completar esta tercera vuelta del cuello. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final. Este punto está al revés. Estos últimos 2 puntos voy a tejer un punto derecho y uno revés. Y ahí está. Así completamos estas 3 vueltas del cuello. Ahora lo que vamos a hacer en esta cuarta vuelta, vamos a marcar el frente del suétercito. Miren, de aquí en adelante, este va a ser el frente del suétercito, el lado que se va a ver. Y este de aquí va a ser el lado revés, así es que voy a poner un marcador. Otra cosa, vamos a poner un marcador marcando aquí la guarda o donde vamos a ir haciendo los ojales. Así es que voy a dejar 5 puntos aquí para la guarda. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a poner un marcador. Y al final también. 2, 4, 5. Ahí está. Ahora, para hacer los ojales, yo voy a hacer los ojales en ambos lados. Voy a hacer uno aquí y uno al final. Esto es para que cuando terminemos de hacer el suétercito, ustedes pueden escoger si va a ser para niños o para niñas. Este que está aquí lo hice de esa manera. Y miren, para niños, los ojales van a este lado, que es al lado izquierdo. Para niñas van a ir a este lado, así es que los botones para niñas los vamos a poner aquí y los ojales van a estar aquí. Para que no se compliquen, vamos a hacer los ojales en los dos lados, a este lado y a este lado. Cuando pongamos el botón a este lado, vamos a asegurarnos de cerrar ese punto para que nada más quede el ojal abierto aquí. De esta manera ustedes pueden hacer el suétercito, bien sea para niños o para niñas, siguiendo el mismo tutorial. Así es que aquí, miren, para hacer la vuelta número 4, donde vamos a agregar los ojales, este primer punto lo voy a pasar sin tejer, pero nada más para esta vuelta. Ahora, el siguiente punto lo voy a tejer al derecho. Y ahora para agregar el primer ojal, voy a tirar una lazada y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, pero por detrás. Y ahí está. Tenemos el ojal, tejí 2 puntos juntos y el último punto lo tejemos al derecho. Aquí tengo mis 5 puntos de la guarda, paso el marcador. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan. Este que sigue está al revés, lo tejemos al revés. El que sigue, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés y así hasta llegar a los últimos 5 puntos. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la cuarta vuelta.
estamos al lado derecho. En esta vuelta hemos agregado el primer ojal al inicio. Estoy por terminar los últimos 5 puntos. Voy a pasar el marcador y aquí lo que voy a hacer es, voy a tejer un punto al derecho, luego 2 puntos juntos al derecho pero por detrás, tiro una lazada y luego tejo 2 puntos al derecho. Y ahí está, así completo esta cuarta vuelta con un total de 69 puntos. Tengo un ojal al final de la vuelta y uno al inicio de la vuelta. Ahora vamos a girar para la vuelta número 5. La vuelta 5 está al lado revés. Aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. 1, 2. La lazada la vamos a tejer al derecho, pero por detrás para que no quede un hueco muy grande. 5. Paso el marcador y aquí voy a tejer todos los puntos al revés. Esta vuelta, recuerden, estamos al lado revés. Y ahí está. Así voy a continuar hasta llegar a los últimos 5 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta. Esta vuelta está al lado revés. Aquí hemos tejido estos puntos al revés, paso al marcador y estos últimos 5 puntos los tejemos al derecho. La lazada, ya saben, se teje al derecho pero por detrás. Y ahí está. Así completo esta vuelta número 4 con 69 puntos. Así completamos el cuello. Ahora vamos a iniciar la primera repetición, que es esta que está aquí. Así es que para hacer esto vamos a tejer 5 puntos al derecho. Ya saben, estos 5 puntos de la guarda siempre se tejen al derecho. Esta va a ser la primera vuelta de la primera repetición y estamos al lado derecho del suétercito, o el lado que se va a ver. Este lado va a ser el lado revés. Ahí está, 5 puntos al derecho, paso el marcador y aquí para iniciar la primera repetición vamos a iniciar tejiendo un punto al derecho, luego lazada, un punto derecho, lazada, punto derecho, un punto revés. Ahí está, así es como vamos a continuar. Otra vez, punto derecho, lazada, punto derecho, lazada, punto derecho, punto revés. Ahí está, otra vez más. Un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, un revés. Otra vez, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, un revés. Y así es como van a continuar ustedes hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final, unos cuantos puntos antes del marcador, para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primera repetición. Estoy por terminar esta primera vuelta de la primera repetición. Miren, aquí tengo los 5 puntos más 3 antes del marcador. Tengo 8 puntos antes de terminar. Este punto que está aquí está al revés. Así es que aquí para terminar la vuelta vamos a tejer un punto derecho, lazada, punto derecho, lazada, punto derecho. Paso el marcador, 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completamos esta primera vuelta de la primera repetición. Tengo un total de 99 puntos al final de esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 2 de la primera repetición, esta vuelta está al lado revés. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Paso el marcador y aquí vamos a tejer 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y luego un derecho. Otra vez 5 puntos al revés. 1,
2, 3, 4, 5, un punto al derecho. Y así van a continuar 5 puntos al revés, 1 al derecho, hasta completar esta vuelta número 2 de la primera repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta de la primera repetición. Estoy al lado revés. Aquí al final estos últimos 5 puntos están al revés. Voy a pasar el marcador y voy a tejer 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completo esta segunda vuelta de la primera repetición con un total de 99 puntos. Ahora, una cosa que me olvidé mencionarles, cada repetición consiste de 6 vueltas, ya completamos 2. Al final de cada vuelta de la primera repetición vamos a tener 99 puntos. Ahora, para la vuelta número 3 de la primera repetición vamos a tejer 5 puntos al derecho. Paso el marcador y voy a tejer 5 puntos al derecho, un punto revés, 5 puntos al derecho, un punto revés. Y así van a continuar hasta completar esta vuelta 3 de la primera repetición. La vuelta 3 estamos al lado derecho. Nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta. Miren, estos 5 puntos antes del marcador están al derecho. Voy a pasar el marcador y voy a tejer 5 puntos al derecho también aquí para la guarda. Y ahí está, así completo la vuelta 3 de la primera repetición con un total de 99 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 4. La vuelta 4 está al lado al revés. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Paso el marcador. Tejemos 5 puntos al revés. Y uno al derecho. 5 puntos al revés. Y uno al derecho. Y así van a continuar 5 revés, 1 derecho hasta completar la vuelta número 4. Nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta. La cuarta vuelta está al lado revés. Estos 5 puntos antes del marcador están al revés. Paso el marcador y vamos a tejer 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completamos la vuelta 4, tengo 99 puntos también. Ahora para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta 3. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Paso el marcador, tejemos 5 puntos al derecho. Un punto revés. De vuelta, 5 puntos al derecho, un punto revés. Y así van a continuar hasta completar esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy por terminar la vuelta número 5 de la primera repetición. Estoy al lado derecho. Miren, estos 5 puntos antes del marcador están al derecho. Pasé el marcador y voy a tejer 5 puntos al derecho aquí al final. Y ahí está, tengo 99 puntos al final de la vuelta 5. Ahora para la vuelta número 6, la vuelta 6 es la misma que la vuelta 4. Aquí tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Y vamos a tejer 5 puntos al revés. Y uno al derecho. 5 puntos al revés. Y uno al derecho. Y así van a continuar. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 6. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 6.
Estos 5 puntos antes del marcador están al revés. Pasamos el marcador y tejemos 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completamos esta primera repetición, hicimos 6 vueltas, al final de cada vuelta teníamos 99 puntos. Ahora vamos a empezar la segunda repetición y de nuevo vamos a hacer 6 vueltas. Así es que esta sería la vuelta número 1 de la segunda repetición. Así es que aquí ya saben, tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Y en esta primera vuelta de la segunda repetición vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1, 2, tiramos lazada, 1 punto al derecho, tiramos lazada, 2 puntos al derecho, 1 punto revés. Y ahí está, así vamos a continuar. Otra vez, 2 puntos al derecho, lazada, 1 punto al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 1 punto al revés. Otra vez, 2 puntos al derecho, lazada, 1 punto al derecho, lazada, 2 puntos al derecho y 1 al revés. Así van a continuar para esta vuelta número 1 de la segunda repetición. Estamos al lado derecho. Nos vemos al final, unos cuantos puntos antes de terminar, para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la segunda repetición. Estoy por terminar esta primera vuelta de la segunda repetición. Miren, estos 5 puntos antes del marcador, este punto aquí está al revés. Así es que voy a tejer 2 puntos al derecho, lazada, 1 punto al derecho, lazada, 2 puntos al derecho. Paso el marcador y tejo 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completamos esta primera vuelta de la segunda repetición. Al final de esta vuelta tengo un total de 129 puntos. Al final de cada vuelta de aquí en adelante para la segunda repetición siempre vamos a tener 129 puntos. Ahora para la segunda vuelta de la segunda repetición estamos al lado revés. Voy a tejer 5 puntos al derecho. Paso el marcador y aquí vamos a tejer 7 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 punto al derecho, 7 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 punto al derecho. Y así van a continuar hasta completar esta segunda vuelta de la segunda repetición. Nos vemos al final. Estoy por terminar la vuelta número 2 de la segunda repetición. Estoy al lado revés. Miren, estos 7 puntos antes del marcador, tejemos 7 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos el marcador y tejemos 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completamos la segunda vuelta de la segunda repetición. Tengo un total de 129 puntos. Ahora para la vuelta 3 de la segunda repetición, lo mismo. Empezamos aquí con 5 puntos al derecho. Paso el marcador y aquí vamos a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 punto al revés. De nuevo, 7 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 punto al revés y
De nuevo lo mismo, 7 puntos al derecho, 1 al revés, hasta terminar la vuelta 3. Terminé de hacer la vuelta número 3 de la segunda repetición. Miren, aquí está un punto al revés y luego estos 7 puntos están al derecho. Pasé el marcador, 5 puntos al derecho aquí al final. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. Para la vuelta número 4 de la segunda repetición, aquí estamos al lado revés, miren. Aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador, tejemos 7 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un punto al derecho. Y así van a continuar, 7 puntos al revés, 1 al derecho. Continúen, terminen la vuelta número 4, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Recuerden que al final de cada vuelta de esta segunda repetición tenemos un total de 129 puntos. La vuelta 4 está al revés. Ahora vamos a girar para la vuelta número 5 de la segunda repetición. En la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 3. Miren, aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Vamos a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un punto al revés. Y así van a continuar para esta vuelta 5. 7 puntos al derecho, 1 al revés. 7 al derecho, 1 al revés, hasta completar esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5 de la segunda repetición. Tengo 129 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 6. Tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a tejer 7 puntos al revés. Y 1 al derecho. Y así van a continuar para la vuelta número 6. 7 puntos al revés, 1 al derecho. 7 al revés, 1 al derecho, hasta completar esta vuelta número 6. Terminé de hacer la vuelta número 6, así completamos ya la segunda repetición. Recuerden que al final de cada vuelta de la segunda repetición teníamos 129 puntos. Ahora vamos a hacer la repetición número 3, así es que esta sería la vuelta número 1 de la tercera repetición. Así es que aquí vamos a hacer 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Vamos a tejer 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. Una lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho. 1 al revés. Y así es como van a continuar. Otra vez van a hacer 3 puntos al derecho, una lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, un punto al revés. Continúen así por esta primera vuelta de la tercera repetición. Nos vemos al final. Estoy por terminar la vuelta número 1 de la tercera repetición. Miren, aquí tengo 7 puntos antes del marcador. 2, 4, 6, 7. Aquí para terminar, miren, este está al revés, así es que voy a hacer 3 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho. Paso el marcador, tejemos 5 puntos al derecho. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 1 de la tercera repetición. Al final de esta vuelta tengo un total de 159 puntos. Al final de cada vuelta para esta tercera repetición siempre vamos a tener 159 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta 2 de la tercera repetición. Tejemos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos el marcador. Vamos a tejer 9 puntos al revés. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto al derecho. Y así es como van a continuar para el resto. 9 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto al derecho. Continúen así, terminen esta vuelta número 2 de la tercera repetición. Nos vemos al final. Estoy por terminar la vuelta número 2 de la tercera repetición. Miren, estos 9 puntos aquí antes del marcador están al revés. Paso al marcador y tejemos 5 puntos al derecho. Y ahí está. Así completamos esta vuelta número 2 de la tercera repetición. Ahora, para la vuelta número 3 de la tercera repetición, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar tejiendo 5 puntos al derecho. Paso el marcador y voy a tejer 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto al revés. Y así van a continuar para esta tercera vuelta de la tercera repetición. 9 puntos al derecho, 1 al revés, hasta completar esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 3 de la tercera repetición. Tengo un total de 159 al final de esta vuelta. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. La vuelta número 4 está al lado revés, así es que aquí iniciamos tejiendo 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Luego tejemos 9 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un punto al derecho. Y así es como van a continuar. 9 puntos al revés, 1 al derecho. 9 al revés, 1 al derecho, hasta completar esta vuelta número 4. Terminé de hacer la vuelta número 4 de la tercera repetición. Tengo un total de 159 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 5 de la repetición número 3. En esta vuelta voy a agregar el segundo ojal. Así es que vamos a estar agregando los ojales cada 18 vueltas. El primer ojal lo hicimos en la vuelta número 4, aquí del cuello. Así es que si contamos, miren, estas vueltas que se miran aquí, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 con esta que voy a hacer. Así es que para hacer eso vamos a tejer 2 puntos al derecho, una lazada y luego tejemos 2 puntos juntos al derecho por detrás y luego un punto al derecho. Paso el marcador. Aquí voy a tejer 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto al revés. Y así van a continuar para esta vuelta número 5 de la tercera repetición. Van a tejer 9 puntos al derecho, 1 al revés. 9 al derecho, 1 al revés, hasta completar la vuelta 5. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 5 para mostrarles cómo vamos a hacer el ojal al final de la vuelta. Estoy por terminar esta vuelta número 5 de la tercera repetición. Miren, estos 9 puntos antes del marcador los tejí al derecho. Pasé el marcador. Aquí al final voy a agregar el segundo ojal. Recuerden que estamos haciendo los ojales cada 18 vueltas. Así es que aquí para hacer el segundo ojal al final de la vuelta vamos a tejer un punto al derecho, luego 2 puntos juntos al derecho. Tiramos lazada y luego tejemos 2 puntos al derecho.
Y aquí está la vuelta número 5 de la tercera repetición. Tengo un total de 159 puntos. Ahora para la vuelta número 6 de la tercera repetición, aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho. Ya saben, las lazadas se tejen al derecho pero por detrás, para que no quede un hueco grande aquí para el ojal. Ahí está. Paso el marcador y aquí vamos a tejer 9 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un punto al derecho y de nuevo lo mismo. 9 puntos al revés, 1 al derecho y así hasta completar la vuelta 6 de la tercera repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6 de la tercera repetición, así completamos ya 3 repeticiones aquí del punto. Al final de esta vuelta también tenía un total de 159 puntos. Ahora vamos a hacer una repetición más, así es que esta sería la vuelta número 1 de la cuarta repetición. Así es que aquí lo mismo, miren, vamos a tejer 5 puntos al derecho. Paso el marcador. Ahora, aquí vamos a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Lazada, un punto al derecho. Lazada, 4 puntos al derecho. Y uno al revés. Ahí está. Así es como vamos a continuar. Tejemos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Lazada, 1 al derecho. Lazada, 4 puntos al derecho. 2, 3, 4 y 1 al revés. Y ahí está. Así van a continuar hasta completar esta primera vuelta de la cuarta repetición. Nos vemos al final. Estoy por terminar la primera vuelta de la cuarta repetición. Miren, tengo 9 puntos antes del marcador. Para estos 9 puntos vamos a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Lazada. Un punto derecho. Lazada. 4 puntos al derecho. 2, 3, 4. Pasamos el marcador y tejemos 5 puntos al derecho. Y ahí está. Así completamos esta primera vuelta de la cuarta repetición. Al final de esta vuelta tengo un total de 189 puntos. Al final de cada vuelta para la cuarta repetición vamos a tener 189 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta 2. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Paso el marcador. Y aquí vamos a tejer 11 puntos al revés. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1 al derecho. Y así van a continuar. 11 puntos al revés, 1 al derecho. 11 puntos al revés, 1 al derecho, hasta completar la segunda vuelta de la cuarta repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 2 de la cuarta repetición. Tengo un total de 189 puntos. Vamos a girar para la vuelta 3. Tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Aquí vamos a tejer 11 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y luego un punto al revés. Y así van a continuar. 11 puntos al derecho, 1 al revés, hasta completar esta tercera vuelta de la cuarta repetición. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 3 de la cuarta repetición. Vamos a girar para la vuelta 4. Tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Vamos a tejer 11 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un punto al derecho. Y así van a continuar. 11 puntos al revés, 1 al derecho. 11 puntos al revés, 1 al derecho. Continúen, terminemos esta vuelta número 4. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4 de la cuarta repetición. Ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 5 es agregar 2 puntos más. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, van a poner un marcador desde aquí hasta aquí, van a contar 89 puntos y van a poner un marcador. Entre este marcador y este tengo 11 puntos. Entre este marcador y aquí, el último punto, hay 89 puntos. Así es que vamos a tejer 89 puntos. Vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 11 puntos. Hacemos un aumento y tejemos 89 puntos. Los puntos que están en medio de los motivos, miren aquí, estos que van al revés, en esta vuelta y la siguiente ya vamos a tejerlos al derecho, porque el resto del suétercito vamos a tejerlo todo al derecho cuando estamos al lado derecho y cuando estamos al lado revés, al revés. Así es que aquí vamos a empezar la vuelta número 5 de la cuarta repetición. Vamos a empezar tejiendo estos 5 puntos al derecho. Ahí está, pasamos el marcador y voy a continuar tejiendo hasta tener 89 puntos, incluyendo estos 5. Así es que de esta manera aquí, miren, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es el punto revés, lo tejo al derecho, 17, 18, 19, 20 y así hasta tener 89 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer este aumento, luego continuar con estos 11 puntos, hacer el segundo aumento y luego continuar y terminar esta vuelta número 5 de la cuarta repetición. Ok, terminé de tejer al derecho estos 89 puntos. Son 89 puntos desde aquí, desde el inicio. Ahora lo que voy a hacer es aumentar un punto. Miren, justamente antes del marcador voy a levantar esta barrita, la voy a poner en la aguja así de atrás hacia el frente y la voy a tejer al derecho pero por detrás. Ahí está el aumento. Ahora aquí tengo 90 puntos. Voy a pasar el marcador y voy a tejer 11 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Ahora voy a pasar el marcador y antes de este punto voy a levantar esta barrita poniéndola en la aguja de atrás hacia el frente y tejiendo esta lazada al derecho pero por detrás. Ahí está el aumento. Ahora voy a continuar y tejer 89 puntos al derecho. Al modo de terminar esta vuelta número 5 de la cuarta repetición con un total de 191 puntos. Al inicio de esta vuelta teníamos 189, hemos aumentado 2 puntos, así es que voy a terminar con un total de 191 puntos al final de esta vuelta número 5 de la cuarta repetición. Continúen así, terminemos la vuelta, nos vemos al final. Terminé de tejer los últimos 89 puntos al derecho, incluyendo estos 5 aquí al final. Tengo un total de 191 puntos al final de esta vuelta número 5 de la cuarta repetición. Ahora vamos a girar para la vuelta número 6. En esta vuelta número 6 vamos a tejer 5 puntos al derecho y
vamos a tejer todos estos puntos al revés. Vamos a tejer un total de 181 puntos al revés. Así, todos los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5. Estos últimos 5 los vamos a tejer al derecho. Continúen así, terminemos esta vuelta número 6 de la cuarta repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6 de la cuarta repetición. Así completamos ya el canesú. Ahora, para dividir las mangas, miren, cada uno de los delanteros, incluyendo los puntos aquí de la guarda, van a tener un total de 28 puntos. Así es que 28 puntos aquí para los delanteros. Para cada manga voy a tener 40 puntos y para la espalda tengo 55 puntos. Así es que se hace un total de 191 puntos por el momento. Ahora, en esta primera vuelta del cuerpo, va a ser un poco larga porque lo que vamos a hacer es tejer estos 28 puntos. Vamos a dejar estos puntos en espera y luego vamos a tejer los puntos de la manga. Para cada manga, como les digo, tengo 40 puntos. Vamos a tejer la manga y luego vamos a cerrar la manga y luego vamos a continuar tejiendo los puntos de la espalda, que son 55. Después de eso vamos a tejer la segunda manga. Vamos a cerrar la manga y luego terminar con estos 28 puntos del segundo delantero. Así es que esta primera vuelta del cuerpo va a ser un poco larga. Así es que para empezar aquí, esto es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a tejer estos 28 puntos al derecho, incluyendo los puntos de la guarda. Aquí están 2, 3, 4, 5. Paso el marcador. 6, 7. Aquí está, tengo 28 puntos. Ahora, lo que voy a hacer antes de empezar con los puntos de la manga es aumentar un punto aquí. Así es que para hacer eso, vamos a levantar esta barrita, la ponemos en la aguja de atrás hacia el frente y la tejemos al derecho pero por detrás. Ahora para este delantero tengo 29 puntos. Yo voy a dejar estos puntos pendientes y ahora voy a continuar con la manga. Aquí para la manga tengo 40 puntos. Ahora aquí me voy a ayudar con otras agujas del mismo tamaño. Estas son de 4 milímetros también. Si ustedes están usando agujas rectas, les recomiendo que hagan lo mismo para que esta parte se les haga más fácil, ya que aquí vamos a tejer la manga. Así es que aquí voy a tejer estos 40 puntos al derecho. 1, 2, tengo 40 puntos para la manga. Voy a retirar este marcador y voy a dejar estos puntos de la espalda pendiente. Les recomiendo una vez más que usen unas agujas adicionales para que esta parte se les haga más fácil. Ahora vamos a girar. Para la manga vamos a continuar con estos 40 puntos. Así es que aquí, para la vuelta 2, estoy al lado revés. Voy a deslizar siempre el primer punto de aquí en adelante para que quede una orilla, para que sea más fácil coser cuando cerremos las mangas. Así es que voy a tejer el siguiente punto al revés y todos los puntos al revés hasta llegar al último. Aquí está, el último punto al revés. Tejí 40 puntos al revés. Voy a girar. Ahí está. Así completamos la vuelta 2. Para la vuelta 3 y en adelante lo mismo. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer.
y tejemos todos los puntos al derecho, incluyendo el último. Y ahí está, así es como van a continuar para el resto. Cuando lleguen al final van a girar, deslizar el primer punto y tejer los puntos al revés. Ahora para la manga, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, creo que voy a hacer unas 46 vueltas, pero si son más o menos, continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer, así es que continúen, terminemos de hacer la manga y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Estoy por terminar la manga, miren, he hecho un total de 46 vueltas. Desde aquí donde iniciamos hasta aquí hay 46 vueltas. Ahora si ustedes quieren hacer la manga un poco más larga, lo pueden hacer, no pasa nada. Al final del video siempre les dejo las medidas ya de la chaquetita terminada. Ahora aquí vamos a empezar y hacer el puño, lo vamos a hacer así como hice este puño de este suétercito. Así es que para empezar, estamos al lado derecho y aquí lo mismo, voy a deslizar el primer punto siempre y el siguiente punto lo voy a tejer al derecho. El que sigue al revés, un derecho, un revés, derecho, revés y así hasta completar la vuelta. Esta sería la primera vuelta del puño. Un revés y el último derecho. Y ahí está, así completo la primera vuelta. Vamos a girar para la segunda vuelta del puño. Y aquí lo mismo, vamos a deslizar el primer punto sin tejer y vamos a trabajar los puntos como se presentan. Este que sigue lo voy a hacer al derecho y el que sigue revés. Así es que va a ser un derecho, revés, derecho, revés y así hasta completar esta segunda vuelta del puño. La segunda vuelta está al lado revés. Ahí está, el último punto está al derecho. Voy a girar y aquí vamos a deslizar el primer punto sin tejer y repetimos lo mismo. Miren, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Continúen así. Para el puño yo voy a hacer unas 8 vueltas. No estoy segura si son más o menos. Continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen. Terminemos de hacer el puño. Terminé de hacer el puño. Hice un total de 8 vueltas. Ahora en esta vuelta que sigue voy a cerrar los puntos. Si ustedes quieren hacer más vueltas aquí para el puño y para la manga, lo pueden hacer. Ahí ustedes pueden ajustar el número de vueltas que necesitan para la medida que están haciendo. Aquí vamos a deslizar el primer punto, luego voy a tejer el siguiente punto al derecho. Este primer punto lo voy a traer por encima del segundo. El siguiente punto está al revés, lo tejo al revés. Voy a traer este primer punto por encima del segundo. Y así vamos a ir cerrando los puntos. El siguiente está al derecho, lo tejemos al derecho. Pasamos el primer punto por encima. El siguiente está al revés, lo tejemos al revés y pasamos el primer punto por encima del segundo. Y ahí está, así vamos a ir cerrando los puntos. Continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo vamos a cerrar la manga. Ok, estoy por terminar de cerrar todos los puntos. Miren, tengo el último punto y este último que acabo de cerrar. Los vamos a poner juntos para que aquí no nos quede un hueco muy grande y este último punto no se vaya a estirar mucho. Y así queda un terminado mejor. Y ahí está. Así
Cerramos ya el puño, la manga está terminada. Miren, así es como me ha quedado. Ya al final del video les voy a dar las medidas si necesitan estas medidas. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la manga. Miren, para hacer eso yo voy a usar un gancho de 4 milímetros. Ahora hay otra opción que ustedes pueden usar si prefieren hacerlo. Miren, pueden cortar la lana dejando un trozo de lana bien largo, y después que terminemos el suétercito pueden coser la manga. Lo único que van a tener que añadir la lana aquí debajo, miren, justamente aquí donde terminan los puntos del primer delantero, y luego van a tener que agregar 3 puntos. Yo lo que voy a hacer es cerrar la manga ya, no me voy a preocupar ya de cerrarla después porque lo vamos a hacer aquí. Así es que este es el lado revés, vamos a poner la manga así y con el ganchillo vamos a jalar aquí la lazada. Primero vamos a meter el gancho en este primer punto que cerramos por las 2 barritas así. El gancho que estoy usando es del mismo tamaño que las agujas, de 4 milímetros. Ahí está. Vamos a jalar esta lazada, la vamos a traer hacia el frente, así. Y vamos a hacer una cadena. Ahora aquí, miren, en la mera orilla hemos estado deslizando los puntos y se crea esta cadena ahí, miren. También a este lado. Así es que lo que vamos a hacer es meter el gancho por las 2 barritas de este lado y vamos a irnos a este lado y asegurándonos de que las vueltas correspondan para que no nos vaya a hacer faltas puntos o sobrar aquí al final. Vamos a asegurarnos de que las vueltas estén iguales o que correspondan, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sigo y meto el gancho en el siguiente punto por las 2 barritas, en el siguiente punto aquí jalo lazada y hago un punto deslizado. Asegúrense de hacer estos puntos deslizados un poco sueltos. Si ustedes tejen muy apretado, entonces usen un ganchillo tantito más grueso también, para que esta parte no quede muy apretado. Y así vamos a ir cerrando el puño y luego la manga. Por eso era muy importante de que cuando hicieron las vueltas de la manga, deslizar el primer punto para que quede terminado y fácilmente podemos identificar los puntos de las orillas. Bueno, así voy a continuar hasta llegar aquí. Aquí puse un marcador donde está la primera vuelta, así es que nos vemos aquí para luego mostrarles cómo vamos a iniciar con los puntos de la espalda. Nos vemos entonces. Terminé de cerrar la manga. Tengo aproximadamente 27 puntos deslizados. Si ustedes tienen uno o dos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es que esta parte esté bien y estén justamente aquí donde iniciamos la primera vuelta de la manga, ya que de aquí en adelante vamos a continuar con la espalda. Pero antes de eso, le vamos a dar vuelta aquí al lado derecho. Miren, así es como ha quedado la manga ya terminada. Ahí está. Aquí está donde hemos cosido y se mira muy bien, miren. Ahora ya no me tengo que preocupar por coser la manga, ya está hecho todo. Ahora miren, aquí con la lazada que quedó, esta lazada la vamos a poner en la aguja. Miren, vamos a posicionar así las agujas. Estos son los puntos que tejimos para el delantero. Recuerden que al final del delantero agregamos un punto. Ahora voy a agregar 2 puntos más, al modo de tener 3 puntos debajo de la manga. Ya hice uno al tejer los puntos del delantero. Ahora esta lazada la voy a traer aquí y la voy a poner en la aguja. Jalamos para que este punto se cierre y ahora me hace falta nada más agregar un punto más. Ahora para agregar este punto voy a levantar esta barrita, la voy a poner de atrás hacia el frente y la voy a tejer al derecho pero por detrás para que quede retorcida y no quede un hueco muy grande. Y aquí están los 3 puntos extra. 1, 2, 3. Este del centro es la lazada que quedó cuando cosimos la manga. Ahora vamos a continuar y tejer los puntos de la espalda. Para la espalda tengo 55 puntos. Así es que aquí está 1, 2,
3, 4, 5 y así hasta llegar al marcador y tener 55 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de tejer los 55 puntos para la espalda. Ahora miren aquí, vamos a agregar un punto al final de los puntos de la espalda. Vamos a levantar esta barrita que está en medio entre el último punto de la espalda y el primer punto de la manga. La levantamos, la ponemos en la aguja de atrás hacia el frente y tejemos al derecho pero por detrás. Y aquí está un punto extra. Ahora tengo 56 puntos para la espalda. Voy a retirar este marcador y como hice con la primer manga, me voy a ayudar con otras agujas del mismo tamaño para que se me haga más fácil. Les recomiendo que hagan lo mismo si ustedes están usando agujas rectas para que se les haga más fácil esta parte. Así es que aquí voy a tejer los puntos de la segunda manga. Para la manga tengo un total de 40 puntos. Así es que aquí vamos a tejer estos 40 puntos. $39 y 40. Aquí está. Vamos a retirar este marcador. Estos son los puntos del segundo delantero y los vamos a dejar ahí pendientes. Voy a continuar ahora tejiendo la segunda manga y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera manga. Aquí vamos a hacer un total de 46 vueltas para la manga y luego vamos a hacer 8 vueltas para el puño. Y recuerden, siempre vamos a deslizar el primer punto y tejemos los puntos al revés cuando estamos al lado revés. Ahí está el último punto, al revés también. Giramos para la vuelta 3. Aquí les recomiendo que pongan un marcador en la primera vuelta así, para que les ayude aquí a saber cuántas vueltas van a hacer. Ahí está, miren, 1, 2. Ahora para la vuelta 3 siempre deslizamos el primer punto de aquí en adelante y tejemos los puntos al derecho cuando estamos al derecho. Al terminar esta vuelta van a girar, van a deslizar el primer punto y luego tejer todos los puntos al revés. Y bueno, ahí está. Así van a continuar para el resto de la manga. Terminen de hacer la segunda manga. Recuerden de que para la manga aquí hicimos 46 vueltas y luego para el puño hicimos 8 vueltas. Luego en la vuelta 9 cerramos los puntos y luego cerramos aquí la manga. Así es que continúen, terminen de hacer esta parte. Nos vemos ya cuando hemos cerrado la manga para luego mostrarles cómo vamos a continuar y tejer los puntos del segundo delantero y a terminar esta primera vuelta. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como hice la primera manga. Aquí para esta parte hice 46 vueltas y luego para el puño hice 8 vueltas y en la vuelta 9 cerré los puntos. Después cosí la manga y estoy justamente aquí debajo de la manga. Así es que aquí vamos a retomar las agujas principales. Aquí está, esta lazada la vamos a poner en la aguja. Aquí está la lazada. Ahora voy a agregar un punto más al modo de tener 3 puntos aquí debajo de la manga. Ya agregamos uno al terminar los puntos de la espalda. Esta lazada que quedó cuando cosimos la manga. Así es que aquí para aumentar voy a levantar esta barrita que está antes del primer punto del segundo delantero y vamos a tejer esta lazada al derecho pero por detrás para que quede retorcida.
Y ahí está. Ahora voy a continuar y tejer estos últimos 28 puntos para el segundo delantero. Los últimos 5 puntos siempre se tejen al derecho. Y aquí está, así completo esta primera vuelta del cuerpo. Al final de esta vuelta tengo un total de 117 puntos. Miren, cada delantero tiene 28 puntos. Debajo de cada manga tenemos 3 puntos. Y para la espalda tengo 55 puntos. Así es que se hace un total de 117 puntos al final de esta vuelta número 1 del cuerpo. Ahora para la vuelta número 2 vamos a girar aquí. Estamos al lado revés y lo mismo para estos 5 puntos. Siempre se tejen al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos el marcador y vamos a tejer todos los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5. Los últimos 5 puntos los vamos a tejer al derecho. Así es que continúen así. Terminemos esta segunda vuelta del cuerpo. Siempre de aquí en adelante vamos a continuar con estos 117 puntos. Nos vemos al final de la segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta. Aquí iniciamos tejiendo 5 puntos al derecho y luego tejí todos los puntos al revés. Al final tejí 5 puntos al derecho. Y así es como vamos a continuar de aquí en adelante cuando estemos al lado revés. Cuando estemos al lado derecho, vamos a tejer todos los puntos al derecho. Empezando con estos 5 puntos, ya saben, 5 puntos al derecho para la guarda. Y el resto, lo mismo. Todos los puntos se tejen al derecho. Luego van a girar, van a estar al lado revés. Para el lado revés van a tejer los 5 puntos al derecho, luego los siguientes puntos al revés hasta llegar a los últimos 5 puntos donde también los van a tejer al derecho. Y así es como van a continuar para el resto. Ahora no estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para el cuerpo. También les voy a decir en qué vuelta vamos a hacer los ojales. Recuerden de que los ojales los estamos haciendo cada 18 vueltas. Así es que si necesitan esta información, continúen viendo. Ahí les voy a decir en qué vuelta de aquí en adelante nos toca hacer los ojales. Van a contar las vueltas de la guarda. Así es que continúen tejiendo el cuerpo y continúen viendo. Ahí les voy a decir toda esa información acerca de los ojales y cuántas vueltas vamos a hacer para el cuerpo. Nos vemos entonces. Estoy por terminar de tejer el cuerpo. Hice un total de 44 vueltas. Ahora, he agregado un total de 4 ojales y estoy por agregar el ojal número 5. El primer ojal lo hicimos en la vuelta número 4, aquí del cuello. Y luego hicimos el segundo ojal en la vuelta número 22. Si contamos todas las vueltas desde el inicio, aquí hay 4 y luego estas vueltas aquí 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. En la vuelta 22 hice el segundo ojal. Y luego 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. En la vuelta 40 hice el segundo ojal. Y luego el siguiente 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. En la vuelta número 58 hice el cuarto ojal y ahora aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Me hace falta hacer 2 vueltas más para agregar el último ojal, el ojal número 5. Recuerden, las vueltas que estoy contando son las vueltas desde arriba, aquí del cuello, hasta la última. Cada vuelta que miran aquí del punto bobo, cuentan como 2 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo del suétercito y lo vamos a hacer así como lo hice las mangas. Así es que para hacer esto, miren, vamos a hacer estas 2 vueltas aquí de esta manera. Miren, aquí siempre vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a empezar. Miren, vamos a tejer un punto derecho, uno revés, un derecho, un revés.
derecho, revés, y así hasta llegar a los últimos 5 puntos. Un derecho, un revés. Continúen así para esta vuelta número 1 de la pretina de abajo para mostrarles cómo vamos a terminar la vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta de la pretina de abajo. Miren aquí el último punto. Tengo un revés, un derecho. Paso el marcador y tejemos 5 puntos al derecho. Ahí está. Ahora vamos a girar. Este es el lado revés. Para la segunda vuelta empezamos tejiendo 5 puntos al derecho. Paso el marcador y vamos a tejer los puntos como se presentan. Este punto que sigue está al revés, lo tejemos al revés, derecho, revés a este lado, derecho, revés, derecho y así hasta completar esta segunda vuelta. Recuerden, los últimos 5 puntos se tejen al derecho. Nos vemos al final de la segunda vuelta de la pretina de abajo. Terminé de hacer la segunda vuelta de la pretina de abajo. Vamos a girar para la vuelta número 3. Recuerden que al final de cada vuelta tenemos 117 puntos, que es el mismo número de puntos que teníamos aquí para el cuerpo. Ahora, en esta vuelta número 3 es donde voy a agregar el ojal número 5, que sería la vuelta número 76 si contamos desde el inicio. Si es que en esta vuelta 76 o la vuelta número 3 de la pretina vamos a agregar el último ojal, el ojal número 5. Así es que aquí tejemos 2 puntos al derecho, una lazada, 2 puntos juntos al derecho y un punto al derecho. Paso el marcador y ahora vamos a trabajar los puntos como se presentan. Derecho, revés, derecho, revés. Bueno, continúen, nos vemos al final de la vuelta 3 para mostrarles cómo vamos a hacer el segundo ojal. Estoy al final de la vuelta 3 de la pretina de abajo. Miren, aquí vamos a agregar el segundo ojal. Estoy al final, así es que tejemos un punto al derecho, luego 2 puntos juntos al derecho, lazada y luego 2 puntos al derecho. Y aquí está el ojal al final de la vuelta. Vamos a girar para la vuelta número 4 hasta la 8. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 1 y la vuelta 2. Empezamos tejiendo 5 puntos al derecho. Donde está la lazada, ya saben, se teje por detrás para que no quede un hueco grande. Aquí están los 5 puntos y luego tejemos los puntos como se presentan. Este que sigue está al revés, tejemos uno al revés. Luego derecho, revés, derecho, revés y así hasta completar esta vuelta número 4. Luego para la vuelta número 5 van a girar, tejer 5 puntos al derecho y luego repetir lo mismo, trabajar los puntos como se presentan. Ahora vamos a hacer las mismas 8 vueltas, así es que vamos a hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo vamos a cerrar los puntos y ya terminar el suétercito. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la pretina, hice un total de 8 vueltas. En la tercera vuelta de la pretina hicimos el último ojal, el ojal número 5. Bueno, aquí yo ya voy a cerrar los puntos, así es que aquí voy a tejer el primer punto al derecho, el segundo también al derecho. Este primer punto lo voy a traer por encima del segundo. Tejo el siguiente punto al derecho, traigo el primer punto por encima del segundo. Y así vamos a ir cerrando los puntos para la guarda. Retiramos los marcadores y aquí tenemos punto derecho, punto revés. Los vamos a trabajar igual. Un derecho y traemos este punto por encima. Un revés y traemos este punto por encima. Un derecho, el primer punto lo pasamos por encima. Un revés. El primer punto lo pasamos por encima y así vamos a cerrar todos los puntos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta última vuelta, luego vengo y les muestro el suétercito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de cerrar los puntos, aquí al final no corté el hilo, pero si ustedes quieren cortarlo y dejar la chaquetita así como está, lo pueden hacer. Yo lo que voy a hacer a continuación es hacer esta orilla. Como pueden ver, aquí ya inicié, pero se los voy a mostrar cómo se hace. Esto es opcional, ya la chaquetita está terminada. Continúen viendo si prefieren dejarlo así.
A continuación les voy a dar las medidas ya cuando terminemos de hacer esta parte. Así es que aquí voy a deshacer lo que hice y les voy a mostrar cómo los vamos a hacer. Aquí esta parte, miren. Aquí está la lazada. Si ustedes no van a hacer esta parte, pues es opcional. Van a cortar su hilo, pasar el hilo por esta última lazada y esconder su hilo. Yo voy a hacer aquí la orilla, como les digo, si es que con el gancho de 4 milímetros voy a hacer una cadena, y aquí en medio, miren, de estos puntos que cerramos y la vuelta aquí de punto musco, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 2 cadenas, me salto una vuelta de punto musco, miren esta que está aquí, y en la siguiente, en la mera orilla, meto el gancho y hago un punto deslizado. 2 cadenas, me salto la vuelta de punto musco y en la siguiente, punto deslizado. 2 cadenas, me salto esta vuelta y en la siguiente, meto el gancho y hago punto deslizado. 2 cadenas, me salto esta vuelta y en la siguiente, punto deslizado. Así es como voy a continuar y hacer esta parte. Si es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Terminé de hacer el primer delantero, hicimos 2 cadenas, punto deslizado, saltándonos una vuelta de punto musco. Miren, estas vueltas que se miran aquí, estoy justamente aquí arriba en el cuello. Hice un punto deslizado en la mera esquina. Aquí voy a hacer 2 cadenas, y para el cuello lo que voy a hacer es en cada punto derecho que se mira, miren estos, voy a meter el gancho en el centro y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está el primero, 2 cadenas, está el siguiente punto, hacemos punto deslizado, 2 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas, punto deslizado, y así por todo alrededor del cuello. Miren, así es como se mira este terminado, queda muy bonito. Como les digo, es opcional. Yo voy a continuar así, lo voy a hacer por todo alrededor del cuello. Cuando llegue aquí al segundo delantero, voy a hacer lo mismo que hice aquí, exactamente igual. Así es que continúen, terminen de hacer el cuello, luego van a hacer el segundo delantero. Nos vemos aquí al final para ya mostrarles la chaquetita terminada y darles las medidas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la orilla para el segundo delantero. Aquí al final hice el último punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora nada más me toca esconder esta hebra que me ha sobrado. Así que lo voy a hacer después. Ahora lo que les voy a mostrar aquí es cómo vamos a poner los botones. Recuerden de que al inicio les dije que íbamos a hacer ojales al inicio y al final. Aquí es donde ustedes pueden decidir si el suétercito es para niños o para niñas, porque la diferencia va a estar en los ojales. Ahora, para varoncito los ojales van al lado izquierdo, para niñas van al lado derecho. Así es que si ponemos este suétercito así como va a ir puesto, aquí es donde yo voy a dejar los ojales para niña. No voy a hacer nada con este lado, pero aquí en este lado es donde yo voy a poner los botones para el suétercito. Si lo van a hacer para varoncito, es lo contrario. Los botones van a ir al lado derecho y los ojales van a quedar al lado izquierdo. Así es que aquí les voy a mostrar. Miren, ya tengo mis botones listos. Estos son botones de 14 milímetros. Así es que me voy a asegurar de ponerlos así como van. Miren, mis botones van de lado a lado, no van de arriba hacia abajo. Si van de arriba hacia abajo, va a ser así que los van a poner. Para mí, este es donde está el primer ojal. Este ojal coincide con este que está aquí, está en la misma vuelta. Así es que lo que voy a hacer aquí es, voy a retirar este marcador. Aquí había puesto estos marcadores para que ustedes vieran dónde están los ojales. Así es que mi botón va a ir así. Encima de este hueco que hicimos, con la ayuda de un gancho, vamos a meter el gancho por el lado revés. Miren, aquí está el huequito del ojal. Voy a jalar aquí de lado a lado. Miren, aquí voy a jalar esta lazada. La voy a traer hacia el frente. Y luego al otro lado del ojal. Miren, aquí está el ojal a este lado. Así. Voy a jalar el otro. Este trozo de lana que está al otro lado del botón. Así. También pueden usar unas agujas. Yo
con un gancho lo voy a hacer. Así es que aquí vamos a amarrar el botón. A mí me gusta hacer 2 nudos, así, y otra vez 2 nudos, suficiente. Ahora nada más voy a esconder este trozo de lana que me quedó aquí en esta parte del cuello o en esta parte aquí de la guarda. Y aquí está el primer botón, miren, que va a coincidir con este ojal. Aquí está el primer ojal, miren. Perfecto. Miren qué bonito se mira. Así es que voy a continuar y hacer lo mismo con el segundo. Aquí está el segundo botón. Aquí está el ojal. Voy a retirar este marcador. Así vamos a cerrar este ojal que hicimos a este lado, asegurándonos de que el ojal con el botón estén en la misma vuelta. Ahí está. Así es que aquí está el primer botón con el primer ojal. Aquí está el segundo. Y el botón. Y así quedan los botones. Miren, ahí está. Así es que así voy a continuar haciendo lo mismo para los otros 3 botones que me hacen falta. Así es que yo voy a hacer eso, voy a esconder todos mis hilos y luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado y les doy las medidas. Nos vemos entonces. Terminé de poner mis botones y ya escondí todos mis hilos. Ahora ya el suétercito está terminado. Miren qué lindo está. Está precioso. Miren, esta es la parte de atrás, la parte de abajo. Las mangas ya están cosidas. Y el canesú, miren qué lindo está. Ahora les voy a dar las medidas del suétercito ya terminado. Miren, el largo total desde arriba del cuello hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. Ahora, el largo total desde arriba del hombro hasta abajo de la pretina está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Ahora, la sisa, miren, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, aquí, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que es un poquito más de 10 pulgadas y medias. Ahora el ancho de la manga, me olvidaba, está midiendo aproximadamente, nada más por encima, 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Así es que basado en estas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de aproximadamente 9 a 12 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. Miren, esta talla que está aquí es para 3 a 6 meses y la única diferencia está en el número de agujas que usé. Este es de 3 a 6 meses, como le digo. Para 3 a 6 meses yo usé unas agujas de 3 milímetros y me salió el tamaño de 3 a 6 meses. Así es que si quieren hacerlo más pequeño pueden seguir el mismo tutorial. La única diferencia está en el número de agujas que van a usar. En la caja de información les voy a dejar toda esa información, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para esta chaquetita recuerden que van a necesitar 5 botones de 14 milímetros y lana van a necesitar aproximadamente 124 gramos para el tamaño de 9 a 12 meses. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.